Bienvenidos a Brujas Algo Más, este espacio pensado para hablar de nosotras, de las que somos un poco brujas y de las que tenemos cierta magia, de las que somos reales y de las que quizás no tanto. Las palabras entonan en la rueda, su murmullo de sueños. Cada giro de la brisa en la tarde es un suspiro que acaricia las hojas y se queda, como el tiempo, prendido en la arboleda. Un perfume de cielos coloniales guarda besos de amor en los umbrales y huellas del adiós en su vereda. La memoria latente entre sus muros abre pasajes trágicos y oscuros, revive el estertor de una conciencia que escuchan sus fantasmas tras las rejas, un destino de intrigas, risas viejas, la luz y el devenir de otra existencia. Hija única de una de las familias más acomodadas y prestigiosas de la época, ella recibió una educación con los mejores maestros de ese tiempo y, como todas las niñas de alta cuna, aprendió cultura general, artes, música, idiomas y buenos modales, logrando una formación realmente envidiable. Ella nació el 1 de noviembre de 1786, en tiempo de virreyes, en tiempos coloniales, y su historia corrió paralela con la de la patria. Llamada con el nombre de María Josefa Petrona de Todos los Santos Sánchez de Velasco y Trillo, hoy, aquí, en nuestro espacio, en nuestro canal, quien pasara la historia como Mariquita Sánchez de Thompson, y con los años gozara de gran popularidad en los círculos intelectuales de esa ciudad de Buenos Aires colonial, con las tertulias que realizaba en su casa, donde se relacionaba con los representantes más importantes de su generación. Esa generación, la llamada del 37, movimiento que fundó el Salón Literario de Buenos Aires, al que adhirieron distintas personalidades de ese tiempo, tales como Domingo Faustino Sarmiento, Esteban Echeverría, Bartolomé Mitre, Vicente López, Miguel Cané, entre otros grandes personajes. Y se dice, y todos recordamos, que fue allí mismo en su casa donde se interpretó por primera vez el himno nacional argentino, como nos decían en los libros de la escuela. Aunque algunos historiadores dudan de esto, ya que no hay ningún escrito de ella en el que se mencione un hecho tan importante como ese. Y hay otros que confirman el suceso e incluso dicen que la interpretación tal pudo haber tenido lugar el 14 o el 25 de mayo del año 1813, momento histórico de representación de los símbolos patrios, por lo que el triunvirato entendió la necesidad de la creación de un himno. Por lo que a partir de su sanción el 11 de mayo en la Asamblea del año 13, fue el diputado Vicente López y Planes el encargado de su composición. La primera versión del himno estaba formada por muchos versos, con una fuerte intención antimonárquica y antiespañola. Sin embargo, los sentimientos en contra de España fueron disminuyendo, y pensando en conservar cierto acercamiento político con los diplomáticos españoles, se recomendó modificar algunas estrofas y abreviar su extensión, quitando los tintes más peyorativos hacia otras naciones. Pero, y la tradición, sostiene y afirma que fue ella, nuestra protagonista, quien pasó la historia por interpretar aquella simbólica pieza aquel día, en una de las prestigiosas reuniones de su concurrido salón, siendo esa la imagen que quedó grabada en nuestro inconsciente colectivo, la de la anfitriona que recibió a los patriotas la noche en la que el himno nacional se cantó por primera vez en nuestro país. Y en contra de todo lo que parece y de lo que se esperaba de ella, fue una mujer con una gran personalidad, que tenía sus propias opiniones sobre la historia, el amor, el país y el futuro. Se plantó al lado de la Revolución de Mayo desde el primer momento, y a lo largo de su vida fue una comprometida política, y en lo privado tampoco se quedaría atrás. Ella tenía tan solo 14 años cuando se enamoró y se comprometió con su primo Martín Thompson. En ese momento en el país regía la Real Pragmática Ley sobre los hijos de la familia, la cual establecía
que los hijos de personas blancas menores de 25 años solo podían casarse si contaban con el consentimiento de sus padres o tutores. Y los padres de Mariquita deseaban casarla con un comerciante rico, de más edad, Diego del Arco, de 50 años, un hombre viudo con cierta fama de mujeriego y jugador. Y sospechando que Mariquita se veía escondidas con el joven Martín de Thompson, de 23 años, su padre apresuró la fiesta de compromiso de su hija con Diego del Arco. Y a pesar de que legalmente los padres ejercían un control casi absoluto sobre los hijos, esto era todavía más absoluto en el caso de las hijas. Y era costumbre contar con el consentimiento del virrey, es decir, que aprobara una unión. Por lo que Mariquita le escribe una nota al virrey del Pino, protestando por la intromisión de sus padres en la elección de su marido. Cuando llegó la noche, el momento de la fiesta de los esponsales, Mariquita se negó rotundamente a salir de su cuarto, por lo que un oficial de justicia debió acudir a preguntarle si confirmaba lo dicho en la nota al virrey. Y ella no solo lo confirmó, sino que además anunció que ella se había comprometido con Martín Thompson. Y fue así que en medio de un tremendo escándalo, la fiesta se suspendió. Y don Cecilio Sánchez llevó a su rebelde hija a un convento, donde no pasaría mucho tiempo regresando a su casa, manteniéndose ella muy firme en su elección. El joven Martín, que había sido alejado de Buenos Aires, obtuvo el permiso para regresar hacia 1804, ya muerto el padre de Mariquita, pero aún estaba su madre, doña Magdalena, quien continuaba oponiéndose rotundamente al enlace. Y debido a esto, los novios acudieron esta vez al virrey Sobremonte, y Mariquita le escribió una muy osada carta a él contándole su caso. Excelentísimo señor, ya ha llegado el caso de haber apurado todos los medios de dulzura que el amor y la moderación me han sugerido por espacio de 3 largos años, para que mi madre, cuando no su aprobación, cuando menos su consentimiento me concediese para la realización de mis honestos como justos deseos, pero todos han sido infructuosos, pues cada día está más inflexible. Así me es preciso defender mis derechos, o vuestra excelencia mándeme a llamar a su presencia, pero sin ser acompañada de la de mi madre, para dar mi última resolución, o siendo esta la de casarme con mi primo, porque mi amor, mi salvación y mi reputación así lo desean y exigen. Nuestra causa es demasiado justa, según comprendo, para que vuestra excelencia nos dispense justicia, protección y favor. No se atenderá a cuanto yo pueda decir en el acto del depósito, pues las lágrimas de mi madre quizás me hagan decir no solo que no quiero salir, pero que ni quiero casarme. Y por último, prevengo a vuestra excelencia que ningún papel mío que no vaya por manos de mi primo, de vuestra excelencia, ascenso ni crédito, porque quién sabe lo que me pueden hacer que haga. Por ser esta mi voluntad, la firmo en la ciudad de Buenos Aires al día 10 de julio de 1804. Y él dio fallo a favor de los jóvenes. Y con la autoridad que le daba esta resolución de su caso, la mujer, recordada por el himno, escribiría años más tarde. El padre arreglaba toda su voluntad. Se lo decía a su mujer y a la novia 3 o 4 días antes de hacer el casamiento. Esto era muy habitual. Hablar de corazón a estas gentes era farsa del diablo. El casamiento era un sacramento y las cosas mundanas no tenían nada que ver en esto. Oh, jóvenes del día, si pudierais saber los tormentos de aquella juventud, ¿cómo sabríais apreciar la dicha que gozáis? Las pobres hijas no se habrían atrevido a hacer la menor observación. Era preciso obedecer. Los padres creían que ellos sabían lo mejor que les convenía a sus hijas, y era perder tiempo hacerles variar de opinión.
Se casaba una niñera hermosa con un hombre que ni era lindo, ni elegante, ni fino, y además que podía ser su padre, pero hombre de juicio, era lo preciso. De aquí venía que muchas jóvenes, muchas, prefirieron hacerse religiosas que casarse contra su gusto con hombres que les inspiraban aversión más bien que amor. Amor, palabra escandalosa en una joven, el amor se perseguía, el amor era mirado como depravación. Y luego de tantas complicaciones y de tantos escándalos, Martín y Mariquita por fin logran casarse en junio de 1805 y no tardaron en convertirse en un matrimonio muy querido para los porteños, especialmente para los de la generación de ella, ya que ella representaba una especie de justiciera por su acto de rebeldía. Y tal fue la resonancia que tuvo el caso que el célebre dramaturgo Fernández de Moratín escribió la obra El Cid de las Niñas basándose en esa historia de amor. Y Mariquita Sánchez se convirtió así en una referente inevitable de las mujeres de la élite rioplatense. Partidaria ella de la independencia, en una suscripción de 1812 promovida por el Triunvirato para pagar armas venidas de Estados Unidos, acaudilló ella a un grupo de damas vinculadas a la Sociedad Patriótica dirigida por Bernardo Monteagudo, quien adhirió, hizo publicar en la Gaceta un llamado que expresa a la vez los cambios y las continuidades que se vivían en esos tiempos revolucionarios. Y allí se decía que las mujeres, destinadas por la naturaleza y por las leyes también a vivir una vida retraída y sedentaria, no pueden desplegar su patriotismo con el esplendor de los héroes de los campos de batalla, pero saben apreciar bien el honor a quien confía la sociedad del alimento y la educación de sus jefes y magistrados. Pero tan dulces y supremos encargos las consuelan apenas del sentimiento de no poder contar con sus nombres entre los defensores de la patria. Y en la búsqueda de sus anhelos, ellas han encontrado el recurso que, siendo análogo a su constitución, desahoga de algún modo su patriotismo. Las suscriptoras tienen el honor de presentar a vuestra excelencia una suma que destinan al pago de fusiles que ayudarán al Estado en la erogación que hará por armamento que acaba de arribar felizmente. Ellas sustraen generosamente las pequeñas pero sensibles necesidades para consagrarles un objeto, el más grande que la patria conoce en las actuales circunstancias. Y cuando el alborozo público lleve hasta el seno de las familias la nueva de una victoria, ellas podrán decir, en la exaltación de su entusiasmo: yo armé el brazo de ese valiente que aseguró su gloria y nuestra libertad. Y dominadas por esa ambición honrosa, suplican las suscriptoras a vuestra excelencia se sirva mandar grabar sus nombres en los fusiles que costean. Si el amor a la patria deja algún vacío en el corazón de los guerreros, la consideración será un nuevo estímulo que los obligue a sostener en su arma una ofrenda del afecto de sus compatriotas, cuyo honor y libertad defienden. Entonces sí, tendrán derecho a reconvenir al cobarde que con las armas en la mano abandonó su nombre en el campo enemigo, y coronarán con sus manos al joven que, presentando con ellas el instrumento de su victoria, de una prueba de gloriosa valentía. Las suscriptoras esperan que, aceptando vuestra excelencia este pequeño donativo, se servirá a probar su solicitud como un testimonio de su decidido interés por la felicidad de la patria. Buenos Aires, 30 de mayo de 1812. Pero aquella adhesión no le impidió ser luego amiga de Rivadavia e integrarse en 1823 a la Sociedad de Beneficencia y presidirla en 2 ocasiones. Esa buena relación tampoco le impidió hacerse federal en 1829. La propia Mariquita decía de sí misma:
Yo soy en política como en religión, muy tolerante. Lo que yo exijo es buena fe. Y como ciudadana de los sectores más pudientes, ella tuvo acceso a la educación y a la lectura, y sus cartas, recuerdos y escritos nos hablan de una personalidad excepcional, aunque no dejaba de ser un exponente de su clase social y momento histórico. Por ejemplo, así, estando ella al frente de la Sociedad de Beneficencia, mantuvo escuelas separadas para niñas blancas y para niñas pardas, como se las llamaba en esa época. Pero en cambio tenía puntos de vista mucho más avanzados a su tiempo en lo que se refería al matrimonio y al papel de la mujer en la familia. Por ejemplo, en una carta a su hija Florencia, ella decía: «¿Quién diablos inventó el matrimonio indisoluble? Es una barbaridad atarlo a uno a un matrimonio permanente». Pero claro, esa afirmación ella la hacía ya siendo madura. Como vimos antes, su romance con Martin Thompson la llevó a su primer matrimonio, del que tuvo 5 hijos. Y a comienzos del año 1816, Martin fue enviado a una misión a Estados Unidos para intentar el reconocimiento de la independencia que estaba por declararse, y sobre todo para obtener buques y armas con la cual sostenerla. Y así Mariquita, nuestra protagonista, conoció entonces la viudez virtual de otras mujeres de su clase social, que se convirtió en verdadera en 1819, cuando Martin Thompson fallecía en su viaje de regreso a Buenos Aires. Y un año después, y siguiendo las costumbres de la época que no veían bien a una viuda rica relativamente joven, ella se vuelve a casar con el representante consular francés en Buenos Aires, Jean-Baptiste Washington de Mendeville, con quien tendría 3 hijos. Fue este un matrimonio curioso, que de hecho concluyó en 1836, cuando Mendeville, destinado como cónsul en Quito, Mariquita y sus hijos quedaron en Buenos Aires, y nunca más ella volvió a encontrarse con su marido, quien murió en 1863 en Francia. Y en tiempos de rosas, Mariquita fue mentora de los representantes de la llamada Generación del 37, por ejemplo Echeverría, Alberdi y Juan Antonio Gutiérrez, entre otros. Y aunque por entonces ya era considerada una mujer mayor, ella seguía ejerciendo sobre los jóvenes escritores románticos la misma fascinación intelectual que en su juventud. Entre los años 1839 y 1843, ella se expatría a Montevideo, ya que temía de sufrir persecución por parte de Rosas. Pero curiosamente, Mariquita Sánchez tenía una antigua amistad con él, con Rosas, con quien se tuteaba. Algo muy infrecuente en esa época fuera de las relaciones familiares. La correspondencia entre ellos muestra bastante confianza. Así, el llamado restaurador la trataba de francesita parlanchina y coqueta en una carta, cuando los reclamos franceses anuncian el inminente bloqueo, a la cual Mariquita contesta: «No quiero dejarte en la duda de si te está escrito una francesa o una americana, pero te diré que desde que estoy unida en francés he servido a mi país con más celo y entusiasmo aún, y lo haré siempre del mismo modo, a no ser que se ponga en oposición de Francia, pues en tal caso sí seré francesa, porque mi marido es francés y está al servicio de su nación. Y tú, que pones en el cepo a Encarnación si no se adorna con tu divisa, debes aprobarme, tanto más cuanto que no solo sigo tu doctrina, sino las reglas del honor y del deber. ¿Qué harías si Encarnación se te hiciese unitaria? Yo sé lo que harías, y así, mi amigo, en tu mano está que yo sea americano-francesa. Te quiero yo como un hermano, y sentiría si me declararas la guerra. Y hasta entonces, permíteme que te hable con la franqueza de nuestra amistad de la infancia». Y Mariquita fue, sin lugar a duda,
una influyente mujer, era una gran lectora. Ella estaba al corriente de cuanto acontecimiento sucediese y fue una sagaz y tenaz cronista de su tiempo. Y siguiendo una práctica habitual en las personas que vivieron los convulsionados tiempos revolucionarios, Mariquita volcó ella por escrito sus recuerdos y nos dejó una descripción de la vida del virreinato del Río de la Plata, una fuente de primera mano para la historia nacional y social de esos tiempos. Y una vez más, la mirada punzante y su inteligencia se ponían en evidencia. Y ella decía: estos países, como saben, fueron por 300 años colonias españolas. El sistema más prolijo y más admirable fue formado y ejecutado con una gran sabiduría. Nada fue hecho sin una profunda reflexión. 3 cadenas sujetaron este gran continente a su metrópoli: el terror, la ignorancia y la religión católica. De padres a hijos se transmitió con pavor la revolución, los castigos que se habían dado a los compradores y el suplicio al heredero del trono de los incas. Me tiembla el pulso y el corazón solo de escribirlo, y fueron cristianos, católicos romanos, los que tal mandaron y ejecutaron. La ignorancia era perfectamente sostenida. No había maestros para nada, no había libros, sino solo de devoción y muy insignificantes. Hasta había una comisión del Santo Oficio para revisar todos los libros que venían, a pesar que venían de España. Para las mujeres había varias escuelas, que en el nombre de tales les daría ahora. La más formal, donde iba lo más notable, la dirigía doña Francisca López, y concurrían varones y mujeres, niñas desde los 5 años y varones hasta los 15, separados en 2 salas, y cada uno llevaba desde su casa una silla de paja muy ordinaria hecha en el país del sauce. Este era todo el amoblamiento: el dintero, un pocillo, una mesa muy tosca donde escribían los varones primero y después las niñas. Y debo admitir que no todos los padres querían que supieran escribir las niñas, para que no escribieran a los hombres. No puedes imaginarte la vigilancia de los padres para impedir el trato con los caballeros. Y en suma, en todas las clases de la sociedad había vanidad en las madres de familia. Y así, esta mujer, Mariquita, nuestra protagonista, quien participó activamente de los acontecimientos políticos y literarios de aquellos tiempos, opinó y entabló polémicas sobre diversos temas. Estuvo en boca de cuanto diplomático tuviera en el suelo porteño, y con el correr de los años, ella se convirtió en una verdadera embajadora rioplatense. Mariquita Sánchez fallecía a los 81 años, un 23 de octubre de 1868. Y una mujer que ante todo fue protagonista de su propia vida. Y espero que este episodio les haya gustado tanto como a mí. Y no te olvides que podés dejar tu comentario si querés sugerir alguna protagonista. Muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos el domingo en Brujas y algo más.